Seguimos este programa analizando el tema del periodismo porque estamos en el mes de la celebración del Día del Periodista. Y varias semanas hemos tocado el tema. La semana pasada lo tocamos con Eleazar Díaz Rangel, ahora tenemos a dos excelentes periodistas y bueno, ya habíamos conversado del caso de la ética y la verdad, como lo fundamental, el baluarte de un periodismo es decir la verdad. Y cuando decimos la verdad, la gente recibe entonces la información veraz. Dos cosas que van siempre juntas, la verdad con la información veraz, pero que se olvidó porque el periodista pasó a tener otro rol, un rol distinto, un rol político, ya dejó de cumplir con el sagrado deber de decir la verdad. Y ahí se transformó todo, ¿no? En eso estábamos. Pero la visión alentadora, ¿habrá una visión alentadora, Ili? ¿Será posible tener una visión? Eberto en su primera intervención habló de una visión positiva en el futuro. Él dijo que en el futuro, no sabemos cuándo va a llegar ese futuro. ¿Cómo lo ves tú, Ili? Yo creo que puede ser incluso el presente en la medida que los periodistas nos comprometamos todos a rescatar los saberes éticos que implica el ejercicio de la profesión. Y en la medida que eso se retome, porque yo creo que realmente lo que hace el periodismo es la ética como hace todas las cosas. Es decir, ¿qué hace un médico? No solamente es que el médico sepa recetar unos remedios, unas medicinas. Lo que hace el médico es su compromiso con la salud. ¿Cómo hace ese periodista con ese saber ético, con ese compromiso ético, trabajando en un periódico como La Verdad? Bueno, debe tener muchísimas dificultades, me imagino, para trabajar por ejemplo en un periódico como La Verdad, que tiene una línea contra el gobierno declarada, abierta. Pero ahí está precisamente el reto. Es decir, asumir ese compromiso y desde no se lo pidamos solamente a un periodista que está en un espacio. Habrá que pedírselo al colectivo de los periodistas que indistintamente de la posición política que tengamos, asumimos un compromiso con nuestra profesión, un compromiso con ese componente ético de nuestra profesión que es buscar la verdad, entendiendo que la verdad no es una sola cosa, que a veces podemos decir la verdad de uno y la verdad de otro y no haber dicho realmente la verdad de todos, o la verdad que nos implica a todos. Pero la verdad es una sola, Ilis, la verdad de los hechos, porque tú puedes dar dos planteamientos de la verdad, pero al menos das las dos posiciones frente a un hecho, una opinión, pero el deber del periodista es recoger todos los elementos, informar sobre eso. Cuando se trata de opinión, bueno, como es el caso nuestro, pues estamos opinando. Creo que va a ser difícil, yo no creo que sea imposible, pero difícil porque además nuestro gremio se ha politizado, tomó parte en este conflicto, dejó de ser un gremio. Entonces no tenemos realmente ahorita los periodistas un espacio desde el cual en colectivo dar estos debates que te permitan rescatar esos aportes, esos componentes éticos de la profesión. Si el gremio se ha politizado como lo ha hecho evidentemente, entonces hay que construir nuevos espacios desde el cual los periodistas, no solamente el que esté en La Verdad o en Panorama, en el Nacional o en Últimas Noticias, sino el colectivo de los periodistas, el gremio de los periodistas podamos retomar lo que es la esencia de nuestra profesión. Eso es una propuesta interesante, realmente construir nuevos espacios, pero tiene que haber diálogo. Obligatoriamente debería haber un diálogo mínimo sobre aspectos en común. Un aspecto en común pudiera ser simplemente apegarse a los hechos, pues, en todo caso, pues. Porque los que vamos a defender al gobierno, defendamos al gobierno, pero por ejemplo, si hay que hacerle críticas al gobierno, yo tengo críticas al gobierno y las hago, y se hacen, porque bueno, no todo es bueno, y no todo tiene que ser positivo, pero una cosa es ser crítico, y hay que ser crítico, la idea es que un intelectual, es que un periodista es crítico, otra cosa es deformar todo y manipular todo, ¿no? Eberto, en el caso tuyo que tienes experiencia en el área de la informática y de la tecnología, no tocas muy a menudo el tema político en los medios, no te toca, no te roza, o si te ha rozado. Bastante. ¿Te toca bastante? Bastante porque en mi especialización o en la formación de la fuente de telecomunicaciones e informática, la fuente de telemática del periodismo, que estamos trabajando fuertemente en Caracas para hacerla, para constituirla y posteriormente irla desarrollando en otras regiones del país, te toca a veces tocar temas tan álgidos como puede ser el tema del espectro radioeléctrico, por ejemplo, el tema de las nuevas tecnologías aplicadas a la televisión digital, por ejemplo, el tema de la televisión por suscripción, sistemas satelitales, el hecho de que las tecnologías de la información, internet, las redes sociales, también son espacios muy interesantes para la manipulación informativa, son espacios también muy interesantes para que la política y la antipolítica o la contrapolítica o la propaganda y la contrapropaganda, etcétera, como la queramos clasificar, pues quieran incursionar en ellas, ¿no? Y sí, toca vivirlo al día y te toca ver los elementos, te toca trabajar también con algo que es interesante, el gobierno actual, y eso tenemos que reconocerlo, no sé si por cuestiones naturales de las épocas, de los momentos, o porque era su convicción,
está trabajando fuerte con el área de tecnología, ¿no? Y está impulsando Ministerio de Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias. Es un mega ministerio, podemos llamarlo así, y que comprende desde los productores de equipos y la industrialización tecnológica del país, hasta el desarrollo de aplicaciones de software, hasta contrataciones que haga el Estado, ¿Cómo ves el etcétera. desarrollo de las tecnologías en esa área en los últimos años? Mira, es interesante porque a pesar de que ha habido, acuérdense que el elemento político también enturbia, ¿no? Nosotros los periodistas a veces caemos también en el elemento político y nos olvidamos que ocurren otras cosas más allá de la política, ¿no? Más allá de la fuente ¿Cómo política. calificas el Simón Bolívar, el satélite que tenemos? Excelente, y ojalá haya 5 o 6 satélites más y que sean como lo hice una vez en un reportaje especial que coloqué en mi blog y en mi página web. Ojalá que sea un legado de la revolución bolivariana, que trascienda la revolución y que la necesidad y la cultura del satélite pues trascienda a esta época, ¿no? Y constituyamos un país que verdaderamente quiera desarrollar e impulsar tecnologías independientemente al gobierno que las haga, porque las tecnologías y el aporte que se haga al país pues trascienda a los gobiernos. Eso queda para la sociedad. Eso es importantísimo. La tecnología digital, la tecnología sobre todo de uso de teléfonos celulares, que el gobierno está empeñado, o dice el gobierno, ¿no? Que está empeñado en construir. Es posible que el gobierno pueda, en el Estado venezolano, pueda construir, no solamente ensamblar teléfonos celulares, sino que, ¿cómo ves tú ese aspecto? Ahí tenemos que salirnos del entusiasmo, ¿no? Del entusiasmo y también ver la practicidad o la no practicidad de algo. Podemos ensamblar los teléfonos en Venezuela, pero el meollo de la tecnología, y me lo decía alguna vez un alto investigador de una corporación que no por ser corporación es diabólica o está en contra de los intereses colectivos, ¿no? Que me decía que ellos como corporación están saliendo de sus plantas, Tienen plantas en México, tienen plantas en Europa, tienen plantas en China, y están saliendo de sus plantas, y de 10 plantas que tienen, van a trabajar con 2 plantas nada más. Aquí tenemos Beterca, que está ensamblando el famoso... Sí. Ahora, ¿por qué salen estas plantas? Porque ellos consideran que su paso hacia adelante, el próximo autobús que viene de tecnología es en el área de diseño y en el área de investigación y desarrollo. Ellos se están montando en ese autobús y quieren estar primeros en ese autobús. Y eso es una de las cosas que yo se lo he dicho al propio ministro Jesse Chacón y se lo he dicho a otros funcionarios del gobierno. Es interesante que industrialicemos, es interesante que podamos ensamblar teléfonos, pero el próximo autobús de la tecnología nos dice que tenemos que hacernos fuertes en el diseño, en la investigación, en el desarrollo, en crear, en hacer cosas. Sí, bueno, vamos a continuar en el próximo segmento ya para finalizar este programa, hablando sobre el tema de la tecnología y el tema de las actividades que tenemos para la próxima semana por ser el Día Nacional del Periodista. Ya regresamos.